En el corazón de un palacio resguardado por ancestrales secretos y sombrías presencias, Diego Morales fue adquirido y entregado como servidor a la princesa Leonora, una dama cuyo semblante estaba vedado a la mirada de todos. Condenado por un ilícito que jamás perpetró, Diego pronto desentrañará que su auténtica reclusión no reside en muros de piedra ni en grilletes opresores, sino en la seductora mirada prohibida que se oculta tras un velo de ébano. ¿Qué misterios albergaba el rostro de la princesa que nadie osaba escudriñar? Entre murmullos de conspiración y el dulce veneno del deseo, Diego deberá discernir entre acatar las normativas impuestas o arriesgarlo todo por vislumbrar más allá de las apariencias. ¿Desde dónde estáis sintonizando esta narrativa? Compartidnos también aquello que más apreciáis de los relatos románticos de antaño. Preparad vuestras emociones para una crónica rebosante de intensidad, enigmas y giros insospechados. Toledo, España, año de 1771. El aire del alba se presentaba gélido y denso, como si los cielos mismos anticiparan la injusticia inminente. Las calles empedradas de la ciudad, aún empapadas por el velo de niebla, reverberaban con el eco de los pasos apresurados de la Guardia Real. En el epicentro de la comitiva, con las muñecas encadenadas y la mirada fija en el suelo, avanzaba Diego Morales. Diego era un varón de 26 años, nacido entre campos de cereal y tierra rojiza, con las manos marcadas por el esfuerzo honesto y la espalda erguida por la dignidad de quienes jamás solicitaron más de lo justo. Sus ojos, de un castaño oscuro casi negro, ostentaban la profundidad de quien ha contemplado la vida en silencio desde la periferia. Aquella mañana, sin embargo, su brillo había fenecido, apagado por la humillación de saberse sentenciado sin culpabilidad alguna. Los rumores habían comenzado días atrás. Un anillo de oro desaparecido en la residencia del alcalde y un campesino forastero, recién llegado a la comarca, señalado con dedos temblorosos. No hubo proceso equitativo ni defensa posible, tan solo acusaciones vacías sustentadas por prejuicios y silencios prevaricadores. En la sala del tribunal, un espacio pétreo, con ventanales elevados y muros cargados de simbología de poder, el joven escuchó su sentencia de labios del magistrado, sin siquiera elevar la voz para negar. Sabían bien los oprimidos que los desposeídos carecen de voz. Por decreto del Consejo Real, vuestra vida pertenecerá a partir de este instante a la corona. Vendidos seréis como sirviente a la casa de Santa Clara, sentenció el juez sin cruzar mirada con el acusado. Afuera la muchedumbre murmuraba. Algunos lo reconocían, otros lo eludían, pero nadie intervenía. La carreta en la que fue depositado chirriaba al avanzar entre los recovecos, enfilando hacia el norte, hacia las tierras altas donde se erguía el imponente palacio de Santa Clara. El trayecto se prolongó por 2 jornadas, y a cada legua Diego sentía cómo la libertad se desvanecía. Al arribar, el sol apenas besaba las agujas del palacio. Era una edificación majestuosa de piedra clara y columnas que se elevaban con gracia sobre jardines inmaculados. No parecía un recinto para hombres como él. Un criado del palacio, ataviado con librea azul y blanca, lo recibió con la vista gacha y palabras lacónicas. Nadie le ofreció explicación alguna. Le ordenaron higienizarse, le proporcionaron vestimenta limpia, aunque no flamante, y lo condujeron por los pasillos del servicio, donde el aire emanaba olor a cera, humedad ancestral y sumisión. Y en su interior, Diego no se rebelaba, no lloraba, simplemente respiraba, cada vez más hondo, buscando preservar lo escaso que le restaba. Su nombre, su verdad, su esperanza muda. Esa misma noche fue convocado por el mayordomo principal, un hombre rígido y desprovisto de compasión. Le informó que sería asignado al servicio directo de la princesa Leonora, hija del rey Fernando y futura heredera del trono. Tendrás terminantemente prohibido mirarla al rostro, hablarle sin su previa indicación y tocar cualquier objeto de sus aposentos sin autorización.
Si quiebras una sola de estas directrices, serás castigado sin piedad, advirtió el hombre con voz grave pero cortante. Diego asintió, aunque por dentro el desconcierto lo estremecía. No comprendía por qué una princesa requeriría de un sirviente como él, ni por qué tantas restricciones acompañaban su nombre. Solo sabía que, a partir de ese instante, su destino quedaba sellado entre aquellos muros. El palacio de Santa Clara albergaba silencios milenarios, miradas que se esquivaban y pasos que reverberaban con un respeto teñido de temor. Allí dentro, cada gesto poseía un peso, cada palabra una consecuencia, y entre aquellos corredores de mármol y cortinajes de terciopelo, Diego, un hombre desprovisto de voz y poder, comenzaba a vivir una odisea que no había escogido, pero que estaba a punto de marcarlo para siempre. Sin saberlo, aquella noche, mientras contemplaba el firmamento desde una minúscula ventana del cuarto de servicio, comenzó a percibir que algo invisible lo observaba desde el otro lado del palacio, algo o alguien que también vivía recluido, aunque nadie lo sospechara. El palacio de Santa Clara era un universo autónomo, segregado del fragor cortesano y custodiado por murallas elevadas y pasillos silenciosos. Albergaba la morada privada de la princesa Leonora, donde el tiempo parecía deslizarse con recelo, como si cada minuto debiera solicitar permiso para existir. A Diego lo guiaron por corredores engalanados con tapices ancestrales y candelabros dorados que no irradiaban calor. Cada pisada sobre el reluciente mármol resonaba con una desolación solemne, y los sirvientes con quienes cruzaba la mirada apartaban los ojos de inmediato, como si hubieran interiorizado la costumbre de no ver durante siglos. El mayordomo, de semblante pétreo y voz grave, lo detuvo frente a una robusta puerta doble de madera oscura. A partir de hoy, servirás aquí. No contemplarás a la princesa a menos que se te ordene. No hablarás si ella no lo indica. No formularás preguntas. No manifestarás emociones. Solo obedecerás. Tras una breve pausa, añadió: si quebrantas estas reglas, el castigo será inmediato. Sin aguardar respuesta, abrió una de las hojas de la puerta y lo admitió. La estancia era espaciosa, elegante y sobria. Cortinas de terciopelo azul cubrían parcialmente los ventanales con vistas al jardín interior. Una delicada fragancia a rosas frescas impregnaba el ambiente, como si los muros la absorbieran cada mañana. Al fondo, de espaldas a él, una figura femenina permanecía sentada frente a un escritorio. Vestía un traje gris perla de seda opaca, entallado en la cintura y con mangas largas. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba impecablemente sujeto con horquillas de plata, y sobre su rostro, un velo negro, tan delicado como encaje, pero tan denso como sombra, caía desde su cabeza hasta cubrir la porción inferior de su rostro, ocultando por completo sus facciones. No era una máscara, era una barrera. Diego permaneció inmóvil, aguardando alguna indicación. El silencio era denso, casi reverente. Durante varios segundos, lo único audible fue el ligero rasgueo de la pluma que ella movía sobre el papel. Cuando finalmente habló, lo hizo sin girarse, con una voz firme, pausada, educada y distante. Te denominarás, sencillamente, el Nuevo. No me interesa conocer tu periplo. No requiero de tu opinión. Únicamente ejecutarás cuanto se te instruya. Su español era impecable, de dicción refinada, desprovisto de cualquier atisbo de dulzura o ironía. Era una voz que había aprendido a no titubear. Esta tarde ordenarás los volúmenes de la biblioteca contigua. Se encuentran desorganizados desde el último temporal. Posteriormente, procederás a limpiar la jaula de mis canarios. No toques los papeles de mi escritorio. No mires mi rostro. Y tras una breve pausa, añadió: y no regreses a esta estancia sin haber sido convocado. Diego, sin alzar la vista, asintió con una inclinación de cabeza. Su pecho albergaba algo más que respeto. Era una tensión inesperada, como si la atmósfera misma lo impulsara a contener cada aliento. Salió sin pronunciar palabra.
Las horas subsiguientes transcurrieron entre estanterías vetustas y jaulas doradas. Diego cumplía cada tarea con exactitud, aunque no podía evitar preguntarse por qué aquella mujer, tan joven, tan recluida, necesitaba protegerse del mundo con tanta severidad. Nadie había aludido a una dolencia ni a un castigo, solo al velo y al temor que éste inspiraba en quienes la contemplaban. Al anochecer, mientras barría con sigilo un rincón del corredor que conducía a sus aposentos, una doncella anciana, de andar pausado y rostro bondadoso, se aproximó con cautela. Se llamaba Doña Eulalia y llevaba más de 3 décadas al servicio de la realeza. Con voz reservada, le confidenció: «No indagues sobre el motivo de su velo. Nadie tiene el derecho de saberlo. Solo te advertiré una cosa: no es orgullo ni vanidad, es padecimiento». Diego no replicó, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria como una llave que aún no abría ninguna puerta. Aquella noche, recostado sobre un humilde colchón en un cuarto de piedra, reflexionó acerca de la voz de Leonora. No sus órdenes ni su aspereza, sino la pausa que formuló antes de pronunciar su última frase, la manera en que cada sílaba parecía albergar algo que no podía ser expresado en voz alta. Y por vez primera desde su condena, no pensó en sí mismo ni en su desventura, pensó en ella, la princesa del velo negro, la que rehuía ser observada, pero que quizás, en lo más profundo de su soledad, anhelaba ser vista. Los silencios del palacio de Santa Clara hablaban con mayor elocuencia que las palabras. Las miradas evasivas, los gestos reprimidos y los suspiros apenas audibles tejían una urdimbre invisible de verdades ocultas y temores no verbalizados. Diego, recién llegado a aquel universo de mármol y terciopelo, pronto descubrió que lo más peligroso no era lo que se expresaba, sino lo que se callaba. Desde su arribo, su labor se había limitado a pasillos, jardines y tareas menores. Aún no tenía acceso a los salones principales, pero sus oídos permanecían atentos. Las cocinas constituían una fuente constante de susurros, y el murmullo de las cocineras, bajo el repique de los utensilios y el crujido del pan recién horneado, empezaba a desvelar un retrato fragmentado de la dama a la que servía. Cuentan que está enajenada, que perdió el juicio tras el incendio, comentó una joven cocinera, cortando cebollas con la voz temblorosa entre el recelo y el morbo. «No está enajenada, muchacha», corrigió otra de mayor edad, con expresión sombría. «Está marcada, dicen que ni ella misma soporta su propio reflejo. ¿Y si en verdad está maldita?», interrumpió un mozo de cuadras con tono burlón. «El velo no es por recato, sino para que la desgracia no nos alcance». Diego no participaba de la conversación, solo escuchaba, pero cada relato, cada conjetura, era una piedra más sobre el enigma que circundaba a la princesa Leonora. Sin embargo, algo en su interior se revelaba ante tales versiones. Había en ella, en su voz, en su porte pausado, en la delicadeza con que tocaba los libros o alimentaba a sus aves, una humanidad que desmentía aquellas fantasías. Una tarde de otoño, mientras barría la galería acristalada que unía los aposentos de la princesa con el invernadero, la divisó de pie, sola, contemplando las rosas que trepaban por el muro. Vestía un manto de terciopelo azul noche, y el velo caía como una sombra tenue sobre su rostro. Pero lo que lo detuvo no fue su silueta, sino su acción. Se inclinó lentamente hacia una rosa blanca, la más pequeña de todas, y la acarició con la yema de los dedos. No la cortó, no la tomó, solo la rozó con una delicadeza que rozaba la ternura. Fue apenas un gesto, un instante suspendido en el tiempo, pero bastó para quebrantar el velo simbólico que los rumores habían erigido entre ellos. Diego bajó la mirada de inmediato, sabiendo que no debía haberla contemplado. Sin embargo, algo se modificó en su pecho. Lo que hasta entonces había sido curiosidad se transformó en un anhelo silencioso por comprenderla. Esa noche, mientras pulía los candelabros de la antesala, escuchó pasos sigilosos tras de sí. Se giró y allí estaba ella,
no muy cerca, pero sí lo suficiente como para que el perfume de sus vestimentas llegara hasta él. La princesa se detuvo frente a un retrato colgado en la pared, un óleo antiguo que representaba a una niña de cabellos dorados y ojos azules, montando un caballo blanco. Nadie se acuerda ya de ella, dijo, sin mirarlo, ni siquiera quienes la amaron. Diego no comprendió si hablaba de sí misma o de otra persona, pero tampoco osó preguntar. Solo bajó la cabeza en señal de respeto, y entonces se marchó, como si su aparición hubiese sido un suspiro. A partir de ese momento, Diego comenzó a advertir lo que otros ignoraban. La manera en que la princesa evitaba los espejos, la forma en que sus manos temblaban al abrir misivas, o el modo en que, por las noches, recorría los jardines sin compañía, como buscando algo que el palacio no podía ofrecerle. Los murmullos de la corte seguían creciendo como maleza que nadie se atrevía a extirpar. Pero Diego ya no les concedía crédito, porque más allá de los rumores, de las cicatrices que no veía y del velo que ocultaba su rostro, él había presenciado lo único que no podía ser inventado, un gesto de ternura. Y eso, en un lugar como aquel, valía más que cualquier verdad proclamada en voz alta. La lluvia había comenzado al anochecer, y su suave golpeteo contra los ventanales del palacio parecía marcar el compás de los pensamientos de Diego. En la biblioteca del ala este, donde pasaba largas horas organizando volúmenes antiguos, el aire olía a papel húmedo y madera añeja. Aquella noche en particular, el silencio pesaba de manera distinta, como si algo estuviera a punto de quebrarse. Mientras colocaba unos libros encuadernados en cuero en la repisa más alta, escuchó el leve crujido de la puerta al abrirse. Se giró con presteza. Era la princesa Leonora. Caminaba con paso pausado, acompañada de su habitual velo negro y envuelta en un manto de terciopelo oscuro. Iba sola, como casi siempre. Se detuvo frente a una mesa baja, donde descansaban algunos tomos de poesía castellana. Con gesto delicado, eligió uno y lo abrió. Diego, con el corazón en la garganta, bajó la mirada por respeto, pero algo en la expresión de ella, o quizás en su postura fatigada, lo impulsó a hacer lo impensable. «¿Le agrada la poesía, Alteza?» Las palabras brotaron de su boca sin permiso, como un susurro que el alma ya no pudo contener. Y apenas pronunciadas, el silencio en la sala se tornó absoluto. El sonido de la lluvia desapareció, el aire pareció detenerse. Leonora cerró el libro con lentitud. No lo miró, no respondió. Solo se giró hacia la puerta y salió con la misma calma con la que había entrado. Diego sintió el frío recorrerle el cuerpo. Sabía lo que había hecho, sabía lo que vendría. Antes de que transcurriera una hora, 2 guardias lo sacaron a empujones de la biblioteca. Fue conducido al sótano del ala de servicio y encerrado en un cuarto húmedo, con suelo de piedra y paredes impregnadas del olor rancio de aceite de cocina y hollín. Allí pasó la noche, sin manta ni fuego, con el cuerpo dolorido por los golpes y el alma marchita por la humillación. No pensaba en el castigo, no pensaba en los guardias. Pensaba en ella, en su silencio, en la ausencia de respuesta, en ese muro invisible que una vez más se alzaba entre ambos. Pero al amanecer, cuando la luz aún no se filtraba del todo por los ventanales superiores, escuchó pasos acercándose. Era doña Eulalia. «Levántate», dijo sin alzar la voz. «La princesa ha pedido que regreses a su servicio». Diego no entendía por qué ella, después de su osadía, lo reclamaba de nuevo. Horas después, al ser conducido nuevamente a la galería principal, encontró su vestimenta limpia y doblada sobre una silla. Y sobre la mesa donde solía preparar los libros, una nota concisa, sin firma, escrita con letra elegante y firme. «No temas al silencio. A veces es el único refugio que nos queda». Diego sintió que algo en su interior se quebraba, no por dolor, sino por una ternura que no sabía cómo sostener. Aquella dama, envuelta en normas, cicatrices y distancia, había escuchado sus palabras y no lo había castigado por ellas.
Había respondido, no con voz, sino con clemencia. Esa noche, al volver a verla transitar por el corredor, ya no bajó los ojos con temor, sino con profundo respeto. Y aunque no cruzaron palabra, supo que detrás del velo, ella lo había mirado por primera vez. Los pasillos del Palacio de Santa Clara albergaban secretos vetustos, como si cada piedra rememorase susurros que el tiempo se negaba a borrar. Y en medio de aquel silencio perpetuo, Diego comenzaba a discernir las voces ocultas entre los pliegues del aire. Aquel día, el cielo permanecía nublado y una brisa fría se colaba por los ventanales altos, revolviendo levemente las cortinas de lino bordado. Diego se encontraba en la despensa de las criadas, ordenando los frascos de especias y secando con esmero unas copas de cristal tallado. Fue entonces cuando doña Eulalia ingresó, con pasos pausados, portando una cesta de flores secas y hojas de lavanda. Nadie la acompañaba. La mujer de cabello blanco, recogido en un moño bajo y rostro surcado por el tiempo, poseía una mirada que parecía atravesar las paredes. Se detuvo ante él y, tras asegurarse de que nadie más los escuchaba, faló en voz baixa: «Sé lo que preguntas con los ojos, muchacho. Todos los nuevos lo hacen». Diego, respetuoso, dejó de pulir la copa y alzó la vista con cautela. «No me atrevería». «No es necesario que lo digas», lo interrumpió suavemente. «Hay cosas que no requieren palabras para gritar dentro de uno». Ella se sentó en una silla cercana, exhalando con cierto cansancio que no era físico, sino del alma. Durante unos segundos, solo se escuchó el crujir de la leña en el fogón. Luego, con los ojos fijos en la ventana, comenzó a relatar. Tenía 15 años. Era la noche de la fiesta del solsticio, una celebración espléndida. El jardín estaba repleto de faroles encendidos, músicos, invitados de otras casas nobles. La princesa bailaba con una corona de flores en el cabello y los ojos rebosantes de inocencia. Nadie imaginaba lo que sucedería. Diego sintió cómo su pecho se tensaba. No interrumpió, solo escuchaba, inmóvil. Alguien, nadie supo quién, dejó caer una lámpara de aceite cerca de los tapices del salón principal. En cuestión de minutos, el fuego se elevó como una bestia desatada. Gritos, humo, caos. Fue la princesa quien se percató de que una de las doncellas, paralizada por el miedo, no lograba salir. Volvió por ella, la sacó, pero al hacerlo, un fragmento de cortina encendida le cayó sobre el rostro. Doña Eulalia bajó la voz aún más. Jamás volvió a ser la misma. No por las heridas, esas sanaron con el tiempo, sino por la manera en que la miraban después, como si ya no fuera digna de ser princesa, como si el brillo de su alma hubiera quedado sepultado bajo la piel marcada. Diego sintió un nudo en la garganta. Imaginó a Leonora, tan joven, tan generosa y luego tan sola. Comprendió al fin el origen de aquella frialdad contenida, de esa voz firme que no temblaba, y de ese velo que no era solo un escudo, sino una armadura forjada con el dolor de haber sido primero admirada y luego temida. Desde entonces, continuó Eulalia, con la mirada perdida en el pasado. Decidió no mostrar su rostro, dijo que si el mundo solo podía contemplar una parte de ella, entonces sería aquella que ella eligiera, no la que le impusieran. La anciana se levantó con esfuerzo, dejando la cesta sobre la mesa. Hay dolores, Diego, que no se curan con el tiempo, sino con el coraje de alguien que se atreva a mirar más allá de ellos. Salió sin aguardar respuesta, la puerta se cerró suavemente. Diego permaneció solo, de pie, con los dedos apretando el borde de la copa. Esa noche, al regresar a su rincón en el ala de servicio, no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Eulalia resonaban en su mente como un eco persistente, y por primera vez no sintió solo compasión por la princesa, sino un profundo respeto, porque en medio de una corte que la había condenado al olvido, Leonora aún caminaba erguida, silenciosa, fuerte, viva. El sol descendía paulatinamente sobre los jardines del Palacio de Santa Clara, tiñendo de oro las hojas de los cipreses y el agua de las fuentes.
Era una de esas tardes en que el viento acariciaba con ternura la piel, e incluso los muros del palacio parecían respirar con mayor lentitud. Diego caminaba por el sendero empedrado que conducía a las caballerizas, llevando en una mano una bolsa con avena fresca y en la otra el cepillo que utilizaba para peinar a Estrella, la yegua blanca que la princesa visitaba con frecuencia. El animal, altivo y dócil a la vez, relinchó apenas al verlo. Diego la acarició con suavidad, murmurando palabras de afecto mientras la cepillaba con paciencia. Desde el lugar donde se encontraba, podía divisar parte del jardín interior, aquel que bordeaba la galería acristalada. Sabía que no debía cruzar más allá del arco de piedra, pero algo captó su atención. Una figura solitaria, ataviada con un delicado vestido de lino claro, caminaba descalza sobre la hierba húmeda. Llevaba un libro cerrado en una mano y una rosa en la otra. Diego entrecerró los ojos y sintió un latido acelerado en el pecho. Era ella, Leonora, pero esta vez sin velo. El cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y aunque parte de su rostro estaba de espaldas a él, el perfil que alcanzó a vislumbrar era sereno y luminoso, marcado por una cicatriz que se extendía desde la sien hasta el pómulo. No era grotesca, no era espantosa, era humana. Diego no pensaba mirar más, iba a apartar la vista cuando, al girarse, ella lo vio. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El viento cesó, el silencio se posó como un manto sobre todo el jardín. Los ojos de Leonora se clavaron en los de él. No hubo tiempo para agachar la cabeza. Estaban frente a frente, desnudos de máscaras, de títulos, de historia. Entonces, ella caminó hacia él, sus pasos eran lentos pero seguros. Cuando estuvo a pocos centímetros de distancia, alzó la mano y lo abofeteó. El golpe no fue brutal, pero sí firme. El eco del contacto resonó más fuerte que cualquier palabra. «¿Quién te dio permiso para mirarme?», preguntó con voz baja pero trémula. Diego tragó saliva, no por miedo, no por orgullo herido, sino por la emoción contenida que aquel instante había despertado en él. Quiso decir algo, pedir perdón, explicar que no había sido su intención, pero sus labios permanecieron sellados. «Exijo que te vayas del palacio esta misma noche», añadió ella. Luego se dio la vuelta, con los hombros tensos y las manos apretadas, y caminó de regreso al invernadero, con la espalda erguida, pero el paso incierto. Diego, inmóvil, llevó una mano a su mejilla, no por el dolor físico, sino porque aún sentía el calor de su palma. Había furia en su mirada, sí, pero también había algo más. Un brillo fugaz, un temblor contenido, una emoción que no supo nombrar. No fue desprecio lo que vio en sus ojos, fue otra cosa, una lucha interna, una fisura. Esa noche, mientras limpiaba en silencio las escaleras del ala sur, las palabras de ella resonaban en su pecho como campanas apagadas. «Exijo que te vayas del palacio». Y sin embargo, su voz no fue tan firme como otras veces. Titubeó solo por un instante, pero lo hizo. Y ese titubeo, más que el golpe, más que la amenaza, fue lo que lo desveló hasta el amanecer. Porque por primera vez, Diego había visto a la princesa Leonora, y ella también lo había visto a él. La música comenzó a sonar apenas el reloj marcó las 8. Violines, flautas y claves se entrelazaban en una melodía solemne que inundaba cada rincón del gran salón. Las lámparas de cristal vertían su luz sobre los vestidos de seda, las joyas centelleantes y las máscaras de cortesía que cubrían los rostros de los nobles. Era una noche de gala en el Palacio de Santa Clara, una celebración en honor al príncipe Alejandro, y nadie podía faltar, Leonora tampoco. Diego, de pie junto a una columna, vestía el uniforme de gala del servicio real. El chaleco oscuro, los guantes blancos y la mirada gacha le conferían una invisibilidad estudiada, pero sus ojos, aunque discretos, estaban atentos. No buscaba al príncipe ni a los ministros del reino, solo a ella. La princesa apareció al filo de la tercera pieza musical, escoltada por don Félix y una dama de compañía.
Llevaba un vestido azul noche, sencillo pero de caída impecable, con bordados discretos en las mangas y en el borde del corpiño. Sobre el rostro, un velo nuevo, fino y casi transparente, que no ocultaba la forma de sus labios ni el contorno de sus pómulos, pero sí bastaba para recordarle a todos que había una distancia que no se podía franquear. El príncipe Alejandro, impecable en su traje blanco con bordados plateados, avanzó hacia ella con una sonrisa forzada. Tomó su mano enguantada y la condujo al centro del salón para el primer baile de la noche. Todos aplaudieron, la música comenzó de nuevo, los pasos eran medidos, las vueltas suaves. Alejandro se inclinaba con elegancia, pero no la miraba a los ojos. Hablaba en voz baja y aunque sus palabras no llegaban hasta Diego, las reacciones de Leonora decían más que cualquier frase. Ella asentía en silencio, sin sonreír. El velo se movía apenas con el ritmo del vals, como si también respirase con esfuerzo. Entonces ocurrió. Al girar hacia el ala norte del salón, una joven marquesa, envalentonada por el vino y la vanidad, soltó en voz alta una frase que quebró el ritmo de la noche. Qué hermoso sería el baile si pudiéramos ver el rostro de la futura reina. Una risa breve, nerviosa, estalló entre varios invitados. Nadie se atrevió a reprenderla. El príncipe fingió no oír, pero Leonora sí. Se detuvo solo un instante, luego continuó como si el mundo no mereciera su respuesta. Diego apretó los puños tras el espaldar de la silla que sostenía. Quiso caminar hacia el centro del salón, gritar, detener todo, pero sabía que no podía, no hay. Cuando la música cesó, Leonora hizo una leve reverencia y se retiró con paso digno. Nadie notó cómo sus labios temblaban bajo el encaje, nadie excepto Diego. Más tarde, cuando el salón ya se vaciaba y las velas comenzaban a extinguirse, él la encontró sentada en el banco de piedra junto al ventanal. El velo aún sobre el rostro, pero la espalda vencida hacia adelante. Se acercó en silencio. Alteza, desea que llame a alguien. Ella no respondió, solo giró un poco el rostro hacia él y por primera vez no intentó ocultar sus ojos. Estaban llenos de lágrimas, no muchas, pero suficientes. ¿Por qué aún espero que alguien me defienda?, preguntó en voz baja, quebrada. Diego no supo qué decir, solo se arrodilló frente a ella, sin tocarla, sin invadir su espacio, y con una voz firme, cargada de verdad, le respondió: «Porque lo merece». Ella lo miró por un largo momento, en sus ojos había dolor, sí, pero también gratitud. Y en ese silencio contenido, bajo la penumbra del palacio dormido, compartieron algo más profundo que un gesto, la certeza de que ya no estaban solos. Esa noche no hubo promesas, no hubo caricias, solo una lágrima que cayó sobre el dorso del guante blanco y una mirada que lo dijo todo. La tormenta llegó sin aviso, como llegan las verdades que el alma ha callado demasiado tiempo. El viento soplaba con furia sobre los tejados del Palacio de Santa Clara, haciendo crujir las ventanas antiguas, mientras la lluvia golpeaba los vitrales con una insistencia que parecía querer penetrar para decir lo que nadie osaba expresar. Diego caminaba por el corredor del ala este, portando una lámpara, protegiéndola del aire helado que se colaba por las rendijas. Había sido enviado a revisar las cortinas del invernadero por temor a que el agua se filtrara, pero al pasar junto a la biblioteca, notó que la puerta estaba entreabierta y una luz tenue palpitaba en el interior. Empujó con cuidado y allí la divisó. Leonora estaba de pie, sola, junto a la chimenea encendida. El fuego jugaba con las sombras de su vestido color marfil. No llevaba velo. Su rostro estaba completamente descubierto, iluminado con suavidad por las llamas. Las cicatrices, discretas pero evidentes, recorrían parte de su mejilla izquierda y de su cuello, pero no eran las marcas lo que detenía el aliento, sino la paz con que las portaba. Aquella noche, al notar su presencia, ella no se cubrió, tampoco apartó la mirada. Lo observó en silencio, esperando la reacción que todos los demás habían manifestado previamente. La incomodidad, el espanto disfrazado de cortesía, el desvío de la mirada.
Pero Diego no retrocedió, no bajó la vista, tampoco se acercó. Solo la contempló con esa intensidad callada que poseía desde siempre, y con una ternura tan pura que pareció envolverla en un abrigo invisible. Leonora respiró hondo. Pensé que vendrías a cumplir una orden, no a mirarme como si no llevara el rostro mancillado, dijo con voz suave, casi quebrada por dentro. No veo manchas, Alteza, respondió Diego, sin alzar la voz. Solo veo a una mujer de pie frente a un fuego que no logró consumirla. Ella se giró lentamente hacia él, con los labios entreabiertos y los ojos brillando con algo que no era tristeza, sino vulnerabilidad. Un silencio se extendió entre ambos, denso y tibio, como una bruma que envolvía el alma. Me he preguntado tantas veces si alguien podría mirarme así, confesó, apenas en un susurro. Y entonces ocurrió. Leonora avanzó un paso, luego otro. Sus dedos temblorosos buscaron la mano de Diego. Fue un gesto torpe, lento, como si no supiera cómo se tocaba a alguien sin ser herida. Y él, con una dulzura que no necesitó palabras, alzó su mano y la tomó. No hubo apretón, no hubo ímpetu, solo contacto. Una caricia temblorosa entre dos pieles que llevaban demasiado tiempo privadas del derecho a sentir. Los ojos de Leonora se cerraron por un instante, como si ese simple roce de dedos le devolviera algo que había perdido mucho antes del incendio. La certeza de que aún podía ser tocada sin temor, de que aún podía ser deseada, no por su título, no por su pasado, sino por su esencia callada, por lo que aún quedaba intacto dentro de ella. Diego no dijo nada más, no hacía falta. Sus manos hablaron por él, y en ese instante suspendido, donde el trueno lejano rugía sobre los tejados y las velas danzaban con el viento, Leonora se sintió, por primera vez en años, mujer. No prisionera, no princesa, solo ella, humana, viva, vista. Y en ese reconocimiento silencioso encontró la paz que ningún espejo había sabido devolverle. Los días comenzaron a transformarse en el palacio de Santa Clara, no de manera ostensible, no en los horarios ni en las normas, sino en los gestos, en las pausas, en la forma en que ciertas miradas se buscaban sin atreverse a encontrarse del todo. Leonora caminaba con mayor frecuencia por los jardines, y sus silencios, antes densos como piedra, se tornaban ligeros como brisa. Sus labios, aunque aún prudentes, dibujaban sonrisas que no nacían del protocolo, sino de la gratitud de saberse vista sin juicio. Y Diego, en medio de sus faenas, encontraba motivos para soñar con cosas que jamás se habría permitido imaginar. No se hablaban mucho. Bastaba con la manera en que sus ojos se detenían un instante más de lo necesario, con el modo en que ella, al entregarle un libro o al pedirle un té, dejaba que sus dedos rozaran los suyos con una delicadeza apenas intencionada. Era un amor sin nombre, sin promesas, sin confesiones, pero estaba allí, vivo, latente, como la flor que brota entre las grietas de un muro sin pedir permiso al tiempo. Una tarde, mientras Leonora escribía en su estudio, pidió a Diego que le acercara un cuaderno encuadernado en piel. Al hacerlo, sus manos se rozaron brevemente. Nada más, pero sus ojos se encontraron en un silencio que lo dijo todo. No fue pasión, no fue deseo, fue ternura suspendida y pertenencia. ¿Alguna vez soñaste con lo imposible, Diego?, preguntó ella, sin apartar la mirada. Cada noche, Alteza, respondió él con voz grave y despierto, con más fuerza para seguir viviendo lo posible. Ella asintió levemente, como quien comprende el precio de soñar con lo prohibido. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, desde el corredor que daba al vestíbulo, unos ojos los observaban. Doña Casilda, la dama de compañía de la princesa, era hábil para moverse sin hacer ruido. Desde hacía días había notado el cambio en la actitud de su señora, esa suavidad novedosa en su trato, esa costumbre de detenerse junto a la galería para contemplar la luz de la tarde, esos suspiros que antes no existían. Sabía que algo había cambiado y no tardó en confirmarlo. Casilda lo vio todo,
no lo suficiente para entender, pero sí lo necesario para juzgar. Y con el alma alimentada por la envidia y el oído siempre al servicio de don Félix, supo que no debía callar. Esa noche, mientras el palacio dormía, la mujer se aproximó al despacho del tío de Leonora. No tocó la puerta, solo depositó un sobrecerrado bajo el umbral. Dentro, un papel doblado con trazos firmes. El sirviente ha cruzado la línea. La princesa sonríe demasiado. Mientras tanto, en el ala este, Leonora sostenía entre sus manos una flor seca que Diego había dejado sobre su escritorio sin decir palabra. Era una rosa sin espinas, envuelta en una cinta sencilla. Ella la llevó a la altura del pecho y cerró los ojos. No dijo su nombre, no pensó en el mañana, solo permitió que ese instante habitara su alma como un suspiro sin culpa. Porque en aquel palacio de secretos, donde todo tenía un precio, lo único que aún no se les había arrebatado era el derecho de sentir, aunque no pudieran nombrarlo. La mañana amaneció con un aire extraño, denso, como si el cielo presintiera lo que los hombres aún callaban. El palacio de Santa Clara amaneció en completo orden, pero bajo una quietud engañosa, demasiado perfecta, como los manteles extendidos antes de una tormenta. Las campanas no repicaron y el desayuno fue servido en absoluto silencio. Las criadas se miraban sin hablar y los pasos de los sirvientes resonaban con un eco más largo, más frío. Diego, ajeno aún al destino que se le había sellado durante la noche, bajaba las escaleras del ala de servicio con una rosa blanca en la mano, la misma que pensaba dejar, como otras veces, sobre el alfizar de la biblioteca, donde ella pasaba las primeras horas del día. Su rostro era sereno, pero su alma inquieta, como si supiera que la dulzura de los últimos días había despertado a los demonios del palacio. Al doblar el corredor, 3 guardias vestidos con los colores reales lo interceptaron. No hubo preguntas, solo manos que lo sujetaron por los brazos, una voz áspera que le ordenó no resistirse y un golpe seco en el estómago que lo dobló sin permitirle hablar. Lo arrastraron por los pasillos, entre la mirada indiferente de los nobles y la expresión horrorizada de algunos sirvientes. Nadie se atrevió a interceder, nadie pidió explicación. Fue llevado ante don Félix, sentado con la espalda recta y el rostro compuesto como una máscara de solemnidad. Diego Morales, dijo con un tono casi compasivo, ha sido acusado de atentar contra la honra de la princesa heredera. Su comportamiento ha traspasado los límites del deber. Ha corrompido el vínculo sagrado entre nobleza y servicio. Ha influenciado a nuestra princesa, ha comprometido su imagen y por ende, la del reino. Los murmullos aumentaron. ¿Tiene el acusado algo que decir? Diego se puso de pie lentamente. Su voz, al principio débil, fue ganando firmeza con cada palabra. No toqué lo que no debía, no busqué lo que no me pertenece. Solo vi a una mujer donde otros vieron una figura rota. Solo cuidé lo que ustedes descuidaron, su alma. Un silencio denso se posó en el recinto. Don Félix se acomodó en su asiento, fingiendo conmiseración. El acusado confiesa haber establecido un vínculo inapropiado. No es necesario más. Eso no es una confesión, gritó una voz femenina desde el fondo. Todos se giraron. Las puertas se abrieron de par en par y el sonido de pasos decididos se impuso sobre el silencio. Leonora apareció en el umbral, vestida con un traje blanco de seda cruda, sencillo, sin joyas. No llevaba velo. Su rostro estaba completamente al descubierto. Las cicatrices, suaves pero visibles, se extendían como trazos de fuego ya apagado sobre su mejilla izquierda y su cuello. Pero no eran las marcas lo que impresionaba, sino su presencia, su mirada firme, su voz clara. Soy Leonora de Castilla y vengo a declarar. Don Félix se incorporó con fingida sorpresa. Sobrina, esto no es. Silencio, interrumpió ella sin alzar la voz. He guardado silencio demasiado tiempo. Hoy no más. Caminó hacia el centro, donde Diego permanecía de pie, paralizado por la incredulidad. Lo que ocurrió entre este hombre y yo,
dijo, mirándolo. No fue una falta, ni una manipulación, ni un error. Fue amor silencioso, puro, honesto. El único amor que no pidió títulos ni promesas. Él me vio cuando nadie más lo hizo, y yo lo amé en el silencio que ustedes me impusieron. El consejo estaba inmóvil. Mi tío continuó, girándose hacia don Félix, me ha perseguido con su ambición. Ha envenenado sus palabras con mentiras. Ha utilizado mi dolor para sembrar dudas sobre mi capacidad. Pero hoy, ante ustedes, yo elijo hablar y elijo la verdad. Sus ojos brillaban, no por debilidad, sino por la fuerza de quien decide romper las cadenas. Si esta corte tiene honor, dejará de juzgar a quien solo supo cuidar. Y si tiene memoria, recordará que gobernar no es ocultar el alma, es defenderla. Diego la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Leonora, sin pedir permiso, tomó su mano frente a todos, y por un instante, en medio del juicio, el tiempo se detuvo. Ya no era la princesa y el sirviente. Eran dos almas rotas que se habían encontrado en medio de la oscuridad. Y en ese acto sencillo y audaz, el amor al fin tenía un nombre. El amanecer en el palacio de Santa Clara no tuvo campanas. La luz entró por los vitrales con una timidez inusual, como si supiera que algo sagrado acababa de romperse. Los ecos del juicio aún flotaban en los corredores, y cada piedra del suelo parecía guardar en silencio la memoria de lo que allí se había dicho. El rey Fernando, recluido en su aposento, no había hablado desde la víspera. Nadie sabía qué pensar, nadie se atrevía a preguntar. Su salud, debilitada por los años y por una tristeza prolongada, no le había permitido presenciar la audiencia, pero los detalles habían llegado hasta él como un río incontenible. Las palabras de su hija, el gesto, la verdad. A media mañana, el consejo fue convocado en la Cámara del Sol, una sala estrecha, luminosa, donde solo el rey podía hablar. Leonora llegó primero, vestida de blanco, con el rostro descubierto y los ojos sin sombra. No llevaba corona ni joyas, solo la dignidad limpia de quien ya no temía ser mirada. Don Félix entró, escoltado por dos soldados. Su rostro, aún altivo, su paso firme, aunque la tensión de su mandíbula traicionaba su nerviosismo. Los consejeros tomaron sus lugares en silencio, divididos entre lealtades antiguas y dudas recientes. Entonces el rey apareció. Caminó despacio, apoyado en su bastón de madera oscura, con la capa real arrastrando levemente sobre el mármol. Sus ojos, cansados pero claros, se posaron primero en su hija y luego en su hermano. «He escuchado todo», dijo con voz ronca pero firme. «Las mentiras, las verdades, los silencios que duraron años. Y no puedo seguir callando». Miró a don Félix con un gesto contenido, sin furia, pero con el peso de quien ha sido traicionado por su propia sangre. «Tu ambición ha cruzado los límites de lo político. Has utilizado el dolor de una mujer, de mi hija, como herramienta para alcanzar el poder. Eso no puede ser perdonado». El rostro de don Félix palideció, pero no habló. «Por decreto real», continuó el rey, «quedas desterrado de esta corte desde este día. Ningún título ni privilegio te amparará. El reino necesita hombres que saben hablar, no hombres que saben callar cuando el alma de una mujer está en juego». Los consejeros bajaron la mirada. Nadie se atrevió a contradecirlo. El rey respiró hondo. Se volvió hacia Leonora, su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. «Hija mía, sé lo que sientes. Vi en tus ojos la verdad que durante años escondiste, y aunque como padre deseo tu felicidad, como rey debo proteger la corona». Un silencio denso cayó sobre la sala. Diego Morales será perdonado, no será condenado ni humillado, pero no podrá permanecer en palacio, no mientras lleves el nombre de princesa heredera. Leonora no habló, asintió una sola vez. El temblor en su barbilla fue apenas perceptible, pero Diego, de pie al fondo, lo vio todo. No había llanto, no había súplica, solo esa decisión muda de quien sabe que la dignidad también puede doler. Y en cuanto al compromiso con el príncipe Alejandro, añadió el rey con un leve gesto de desdén, queda anulado.
No permitiré que una alianza política se sustente en la humillación de mi hija. La corona puede esperar, el alma no. Leonora cerró los ojos solo un instante. Diego bajó la cabeza. El amor, por fin nombrado, estaba allí, pero ya no podía esconderse, y aún así tampoco podía quedarse. Al salir de la sala, nadie dijo una palabra. Diego se detuvo al pie de la escalera principal, donde Leonora se le acercó sin escoltas, sin miedo, sin velo. Su mano rozó la suya apenas. No hubo beso, no hubo abrazo, pero en esa caricia suspendida lo dijeron todo. El amor no se mendiga, murmuró ella, se honra. Y Diego, con los ojos llenos de una emoción que no necesitaba lágrimas, respondió: esperaré donde no haya muros ni sombras. La princesa se alejó, envuelta por la luz del mediodía que entraba por los vitrales, y el palacio, por primera vez en muchos años, guardó silencio, no por miedo, sino por respeto, porque la verdad, cuando al fin se dice, siempre exige un precio, y ellos estaban dispuestos a pagarlo. El mediodía caía con fuerza sobre los campos de Castilla, dorando las espigas y dibujando sombras nítidas sobre la tierra fértil. Era una estación de cosechas generosas, de cielos despejados y silencios prolongados. En las afueras de un pequeño pueblo sin nombre, resonaban risas de niños, pasos de animales, oraciones murmuradas entre las paredes de piedra blanca. En ese lugar, sin pretensiones ni coronas, Diego vivía desde hacía varios meses. Cada día comenzaba con el sol y terminaba con el sonido de las campanas de la iglesia. Sus manos, antes heridas por los grilletes del castigo, ahora estaban curtidas por la labranza. Su rostro, más delgado, más maduro, conservaba sin embargo la misma mirada limpia que una vez se atrevió a mirar sin permiso a una princesa detrás de un velo. No hablaba mucho de su pasado, solo doña Eulalia, que vivía ahora con una sobrina viuda en el pueblo, sabía toda la historia. A veces, al verlo trabajar, tejía en silencio y sonreía con nostalgia. Aquel día el calor caía sin piedad, pero el corazón de Diego latía con una inquietud distinta. Algo en el aire había cambiado. Lo supo antes de escuchar los cascos del caballo, antes de que las mujeres dejaran de coser en los portales, antes de que los hombres, con el sombrero en la mano, se detuvieran a mirar hacia el sendero de piedra que conducía a la plaza. Ella apareció sola, montaba sin escolta, con la espalda recta y el vestido claro ondeando con la brisa. No llevaba velo. Su rostro, expuesto al sol, tenía cicatrices visibles pero suaves, como si el tiempo hubiera decidido no borrarlas, sino volverlas parte de su belleza. Su cabello caía suelto sobre los hombros, y su expresión no era la de una princesa, sino la de una mujer que había elegido su camino. Leonora desmontó frente a la iglesia, donde las campanas acababan de marcar el mediodía. El sol le dibujaba en el rostro un resplandor de fuego tranquilo. Caminó con paso firme entre miradas, primero curiosas, luego respetuosas. No había temor en ella, no había vergüenza. Diego salió del establo al escuchar el alboroto sordo que el silencio del pueblo no había podido contener. Al verla, no dio un paso, no hizo un gesto. Solo la contempló con los ojos llenos de esa emoción contenida que tantas veces lo había acompañado en el palacio, entre columnas de mármol y pasillos de secretos. Ella se detuvo frente a él, no dijo una palabra, solo extendió la mano. Él la tomó con suavidad, como si temiera que al tocarla todo se desvaneciera, pero no se desvaneció. «Ya no hay trono», dijo ella en voz baja, «ni votos forzados, ni muros, ni miedo». Respondió él apenas audible. Ella sonrió, no con la sonrisa estudiada de la corte, sino con la verdad de una mujer que se había encontrado a sí misma al perder todo lo que no era esencial. Entonces, sin ceremonia, sin permiso, sin anuncio, caminó junto a él hacia el centro de la plaza. Y allí, frente a la iglesia del pueblo, donde las campanas aún vibraban en el aire, la gente la miró, la vio realmente. Una mujer sin velo, un hombre sin nombre, dos almas que se habían elegido sin condiciones. Y aplaudieron,
no por protocolo, no por obediencia, sino porque algo en ese gesto los conmovió, porque sabían que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser explicado. Bajo la luz del mediodía, sin trajes ni títulos, Leonora al fin era libre, y Diego, al fin, era suyo. La primavera llegó temprano ese año. Las colinas de Castilla se pintaban de verde, los almendros florecían como si el tiempo no pesara sobre sus ramas, y el aire olía a tierra húmeda, a pan recién horneado y a pasado. En una casa modesta, construida con piedra clara y ventanas amplias abiertas al horizonte, Diego regaba las plantas del jardín. Sus manos seguían siendo firmes, aunque el sol ya había dejado huellas definitivas sobre su piel. A lo lejos se escuchaban risas infantiles y el relincho de un caballo joven. ¿Has visto mi cuaderno?, preguntó Leonora desde la puerta, con una sonrisa que no había envejecido, solo aprendido a descansar en la ternura. Llevaba un vestido de lino azul, el cabello recogido con descuido, y en su regazo dormía una niña de pocos meses, de mejillas rosadas y dedos diminutos que apretaban un trozo de encaje bordado. Diego se acercó, tomó el cuaderno olvidado junto al limonero y lo depositó con cuidado sobre la mesa. Luego besó la frente de la bebé. «Se parece a ti», murmuró. «Dios nos bendijo tarde», respondió ella, «pero nos bendijo». Tardaron años en concebir la vida. En el campo fue dura, y la herencia de las heridas físicas y emocionales no se borra con el cambio de paisaje. Pero el amor resistió, no como un fuego inagotable, sino como un brasero constante, cálido, que nunca se apagó. Tuvieron 2 hijos, una niña, Blanca, nacida en primavera, y un varón, Gabriel, que ya cumplía 8 y ayudaba a su padre a sembrar con la dignidad de quien sabe que su historia comenzó mucho antes de su primer llanto. Leonora jamás regresó al palacio. Dijo con una carta, escrita de su puño y letra, sin palabras grandilocuentes, pero con una sola frase que hizo temblar a toda Castilla: «El poder que obliga a esconder el alma no es un poder digno». Don Félix, desterrado, vivió sus últimos años en una finca olvidada del sur. Murió solo, sin título, sin familia, sin perdón. Nadie en la corte habló de él nuevamente. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, pero quedó en la memoria de quienes supieron cuánto puede pudrirse un corazón que solo ama el poder. El rey Fernando falleció 3 años después del juicio. En sus últimos días pidió ver a su hija. Ella acudió, hablaron largo, sin intermediarios. Nadie supo qué se dijeron, solo que al salir Leonora lloraba y el rey dormía con paz. El pueblo, antes mudo, comenzó a cambiar. Se levantaron escuelas para niñas, se discutieron nuevas formas de herencia entre mujeres y hombres. Leonora, desde la distancia, escribía cartas y relatos con nombre falso. Se decía que algunas de sus palabras habían sido leídas en reuniones del consejo como inspiración, aunque nadie se atrevía a admitirlo. Cada año, al llegar el día del juicio, los habitantes del pueblo caminaban hasta la iglesia y encendían una vela frente al altar, no por devoción política, sino por memoria, por respeto a una mujer que rompió el silencio. Diego y Leonora juntos envejecían entre libros, pan amasado en casa y tardes sentados frente a la ventana, viendo jugar a sus hijos entre los trigales. No necesitaban promesas, no necesitaban coronas, solo necesitaban aquello que el mundo les había negado por tanto tiempo, la posibilidad de ser felices sin esconderse. Y así, bajo el mismo sol que una vez iluminó su renuncia, el amor sobrevivía, no como un milagro, sino como una elección diaria, como una flor que, aun sabiendo que el invierno volverá, decide abrir sus pétalos cada mañana. Porque amar, vivir sin miedo, y ellos ya no tenían miedo, solo amor y una historia que, aun en el susurro del viento, nunca dejaría de ser contada. En un mundo donde tantos esconden sus cicatrices por miedo al juicio, Leonora decidió mostrarlas para salvar el alma de quien la había amado sin condiciones.
Y en un tiempo donde la nobleza se medía por títulos, Diego demostró que la verdadera nobleza nace del corazón. Esta historia no es solo un romance de época, es una declaración de coraje, de dignidad y de amor que desafía el silencio, el prejuicio y el poder. Porque el amor verdadero no necesita permiso, no necesita corona. Solo necesita dos almas valientes dispuestas a mirarse sin miedo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ¿qué parte te tocó más el corazón? ¿Fue el momento en que Leonora rompió su silencio, o cuando Diego eligió respetarla aún en su distancia? Y si realmente viviste esta historia con el alma, escribe la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que estuviste conmigo hasta el último suspiro de este amor inolvidable. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras historias que, como esta, te harán soñar, llorar, suspirar y creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Si esta historia te dejó una huella, compártela, porque quizás alguien más también necesita recordar que aún existen romances que nacen del alma y no del privilegio. Gracias por acompañarme y recuerda, a veces lo más hermoso no es lo que se ve, sino lo que se atreve a ser visto. Nos vemos en la próxima historia.